Listo. Tú me dices, Listo. Ya empezamos. muy bien, pasó con un pastor que tuve eh, eh, que volverlo a traer. Tiene un don de liderazgo muy fuerte y por lo tanto quisiera que usted se presente ante esta comunidad de oyentes y cómo Cristo transforma tu vida secular en un hombre de fe. Hola, mi hermano. Quiero primeramente extender un saludo a ti y agradecimiento también por invitarme a este programa. Quiero saludar también a toda la audiencia que ve el programa a través de este canal. Bueno, respondiendo a la pregunta, eh, yo creí en el Señor hace aproximadamente 25 años eh, a través de una hermana de fe, de testimonio. Fue bastante particular la forma en que fui atraído hacia el Señor. Eh, Muchas personas me habían predicado, me habían compartido el Evangelio, incluso pues mi esposa también, que en ese tiempo era mi novia, y bueno, un día tuvimos una cita con una amiga de la familia de ella, una hermana de muchos años en Cristo, una anciana de la iglesia, y ella me expuso pues el mensaje del Evangelio. Pero en aquel tiempo yo no entendía mucho, realmente no comprendía mucho lo que ella me quería transmitir. Sin embargo, hubo algo en ella que definitivamente me dejó como con ganas de desear más conocer al Señor. Eh, Era definitivamente la presencia del Espíritu Santo en ella, y yo le comentaba a mi esposa que ella tenía algo en particular que yo no había visto en otras personas, y que definitivamente quería eso que ella tenía. Yo no sabía cómo describirlo. Eh, Era una gracia, era algo que estaba sobre ella. Yo no sabía que era el Espíritu Santo ni nada por el estilo, sino más adelante, pues que voy aprendiendo un poco más. En ese tiempo, pues decidí entregar mi vida al Señor, y, y bueno, empecé a asistir a una iglesia en aquel tiempo, pues de las asambleas de Dios. Empecé a prepararme en los caminos de la fe, leyendo la palabra, poco a poco avanzando. No fue fácil. El mundo de donde yo venía, venía yo con muchas cosas en la mente, y también pues arrastrando costumbres distintas a lo que se vive en el cristianismo. Entonces, desde ese entonces estoy en los caminos del Señor, de ese momento, y de verdad que siempre agradezco al Señor el haberme enviado a esa persona para que compartiera el mensaje conmigo. Hermano Osmel, habíamos conversado que cuando uno se mete de cristiano o acepta el reto que Dios nos pone o el llamado de Dios, que sería lo más propio, pasamos pena. La verdad que hay que decir que pasamos ronchas. No, no es que el cristiano llega y tiene su Porsche, su Ferrari y 20 empleados en la casa y las cuentas bancarias están en azules. Es mentira eso. Los cristianos vivimos por fe y cada día hay que levantar las manos, damos el pan de cada día. La pasamos difícil, es duro. Y tú tienes esposa, tienes hijos, al igual que yo.
Y aparte son las dificultades propias de ir a predicar el evangelio, porque a veces no hay ni para la buceta, Sí, señor. ¿me entienden? Esos desafíos, ¿cómo los enfrentas cada día? Bueno, los primeros desafíos que enfrenté en mi vida de cristiano eh, tenían que ver primero con mi conducta, con mis pensamientos, con los argumentos, digamos, los patrones de vida que arrastraba, pues mi familia, y el tratar de desligarme, quitarme un montón de cosas de esas para poder eh, adentrarme un poco más en la fe. Fue un trabajo bastante duro porque tienes que empezar a reemplazar argumentos en tu mente y tienes que empezar a cambiar carácter, actitudes. Son muchas cosas por muchos años de práctica y aprendizaje que tienes que empezar a desarraigar de tu vida. Entonces, eso considero que fue el primer obstáculo. Luego me encuentro con el reto de convertirme en esposo, de convertirme en padre y más adelante de convertirme en líder. Tienes que ser un ejemplo, tienes que ayudar a otros a perseverar en la fe. Entonces, ese es digamos que la etapa de la aplicación, que también viene un reto, porque no puedes aplicar algo que, que definitivamente en lo que no estás convencido. O sea, tienes que estar seguro de en qué has creído y en quién has creído y caminar en base a eso. Una de las cosas que definitivamente aprendí para mi andar en Cristo es que la confianza en Dios es la base de muchas cosas. La confianza en el Señor muchas veces te obliga a caminar en terrenos bastante difíciles que crees inestables, te obliga a ir a situaciones donde definitivamente no puedes tomar el control, no puedes controlarlos tú, donde tus fuerzas no son capaces de vencer los obstáculos, sino que tienes sí o sí que descansar en Dios, tienes que aprender a tener paz en las dificultades porque la confianza en Dios es la base de la fe, porque no estás creyendo en un Dios al azar o estás creyendo en un Dios que no existe o que simplemente es una teoría, no estás probando teorías, estás caminando sobre la certeza, Amén. necesitas caminar sobre la certeza. Claro. Entonces, para poder tener una confianza firme en el Señor, necesitas conocerlo y saber y estar seguro de quién es ese Dios, de que Él puede suplirte, de que Él puede sostenerte, de que Él puede mantenerte y Él puede fortalecerte incluso en los momentos difíciles. La vida de cristiano, como lo dijiste y lo describiste de una muy buena manera, no es fácil, está llena de retos y, ojo, retos necesarios para el crecimiento y la maduración del creyente. Si estos retos no existieran, entonces la palabra que se nos ha puesto como guía no tendría utilidad alguna. Pero precisamente porque vamos a enfrentar un montón de adversidades, necesitamos una guía, necesitamos saber qué hacer, cómo hacerlo, y todo está plasmado hoy en la Biblia. Pero todo esto debe ir siempre cimentado en la confianza en Dios, en saber y estar seguro de que en el Dios en el que yo creo tiene el control de todas las cosas. Esto para mí no fue fácil tampoco al principio asimilarlo porque definitivamente, como lo has dicho, a veces están los números en rojo en la cuenta bancaria, tienes deudas por pagar, te esfuerzas por trabajar y producir. En el caso mío, yo llevo trabajando desde muy joven. Con mi padre aprendí muchas cosas. Tendríamos 8 o 9 años cuando empezamos a trabajar nosotros y
y sé lo que es trabajar y sé cómo defenderme en el ámbito laboral para producir y suplir los gastos de mi familia, pero no siempre es posible, no siempre las cosas se dan, hay veces que salen trabajo, otras veces no, y en el momento en donde no consigues cómo y no consigues con qué suplir esa necesidad, tienes que descansar en Dios, tienes que mantener la paz. Eh, Siempre hay un versículo bíblico que para mí es básicamente un lema, en Filipenses 4, donde nos dice, regocíjate. Y el apóstol escribe y dice, repite nuevamente, regocíjate, que todas tus peticiones sean conocidas ante Dios. O sea, deposita todas las cargas ante el Señor y Él te dará paz. Él Amén. no te va a prometer hacer las cosas de manera, vas a pasar el proceso, pero lo que sí te promete es que vas a tener paz, vas a tener tranquilidad. Y esa es una de las cosas claves para uno mantenerse definitivamente firme en el ministerio, la confianza en el Señor y en la palabra. Cuento ayer un episodio antes de formularte la siguiente pregunta, ya que viste en el clavo, regocíjate en el Señor. Entonces yo estaba de cólera, muy, muy de cólera. Le decía, Señor, tú bendices a tal, y no me permites a mí tener un poco de gasolina para ir a la finca, y va, va. Y estaba con una cólera con el Señor de furia, de furia. Y Wow. le dije, Señor, entonces le digo, dame un salmo que me calme, Señor. Y me manda a leer el Salmo 22. A ti clamo de día y noche y tú no me respondes. Y seguía furioso. Pero luego vinieron las palabras. Y el pueblo de Israel esperó y lo hice libre. Wow. Invocaron mi nombre y lo salvé. Adiós ira, adiós cólera. Me dijo, espérate, y punto. Fue extraordinario y por eso utilicé tu testimonio porque ayer estaba así, rabioso, rabioso, rabioso. Y que Dios me perdone, pero sabe que me pongo así con él. Sí. Y llegó la palabra al extintor a apagar las llamas. Sí, Bueno, mira, yo tengo escrito Filipenses 4, del 4 en adelante hasta el 9. Tengo como una lista de pasos claves, de verdad que no tiene desperdicio. Eh, a mí lo que primero que me atrapó fue que dice, regocijaos en el Señor siempre. Dice, otra vez os digo, regocijaos. O sea, como un énfasis. exacto, Nuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. O sea, que básicamente tu conducta, tu buena conducta, sea conocida, o sea, tu testimonio delante de los hombres. exacto, Dice, el Señor está cerca, como una advertencia allí. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda amén, oración y ruego con acción de gracias. Señor, amén. gracias, pese a lo que esté pasando, estoy descansando. Y dice, mira cómo obra Dios aquí. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, que esa paz no nos va a dejar ir más allá y a pecar o a decir cosas que no deberíamos. Nos va a mantener. Vamos a orar, vamos a esperar, vamos a tener calma y el Señor va a obrar de manera extraordinaria. Es que cuando empecé a darle gracias, iluminó mi mente. Gracias porque no tengo gasolina, pero al comienzo un poco que le dices gracias porque el Señor lo manda, ¿no? Pero poco a poco, y bueno, y sucedió, le contaba a mi esposa, le digo, mira el milagro que Dios ha hecho. Yo soy cascarrabia, he sido cascarrabias, de carácter duro. ¿Me entiendes? Le digo, ¿cómo mira? Lo ha transformado en gozo, le digo. Para mí es un milagro.
Hermano, yo me he quedado sorprendido porque era una de las cosas duras que en mi caminar de Cristo que no lograba controlarlo así. Y Él me lo transformó. Para mí Wow. eso fue un milagro en la vida, ¿no? Porque yo siempre tengo un carácter muy feo. Si no fuéramos cristianos, te diría las palabras que utilizo. Bueno, gracias a Dios que estamos conversando. Sé que, como conversábamos, al otro lado de la orilla hay hombres que quieren convertirse a Cristo. Hay diferentes hombres que quieren encontrar a Cristo porque tienen problemas en la casa, discusiones, hogares disfuncionales, padres separados, mamá que pega al papá, papá que engaña a la mujer, en fin, un caos en todos los sentidos. Jóvenes, esposas, esposos, a mí no sé por qué llegan muchos esposos engañados. A mí me sorprende, hombres de 1,80 m, atletas, se sientan acá en mi escritorio y me dicen, Richard, mi esposa me dejó. Yo lo sé. Le digo. Ahora el problema, ¿quieres volver con ella? Es la primera pregunta que le hago. ¿Y qué quieres de Dios? Y estos hombres quieren ir a Dios, pero las congregaciones, todos le dicen, yo soy la verdadera, esa no vale. Va. El hombre de lo que está confundido con su vida destrozada, afligida, no sabe qué hacer. Y yo sé que tú batallas duramente con las congregaciones, porque son miles y miles. ¿Cómo los aconsejas? ¿Cómo los orientas? ¿Cómo los enfrentas? Creo que es el término correcto. Bueno, primero a toda persona que quizás vaya a mirar este video y quiera Amén. y desee seguir al Señor, quiero decirle que no vea, no vea al hombre, no vea a las congregaciones. Estamos buscando a Dios. Eh, quiero compartir un poquito pues de mi experiencia con respecto a la iglesia cuando yo empecé a creer. Yo tenía una convicción firme de que necesitaba a Dios urgente en mi vida. Necesitaba a Dios. Mi vida era un desastre y yo sabía que por mi cuenta iba a ser muy difícil que las cosas salieran bien. Necesitaba urgentemente una guiatura. Eh, Tuve una experiencia, quizás de pronto podría verse como algo muy desafortunado, pero para mí fue bastante provechoso. Eh, yo no tuve dentro de la congregación donde donde fui a asistir o donde me empecé a congregar, no tuve una persona que me guiara, que estuviera allí discipulándome, que me estuviera aconsejando, no tuve nunca una persona que dedicara ese tiempo a ayudarme. Eh, lo que me obligó de alguna manera a encerrarme en mi casa a buscar a Dios, a conocer a Dios a través de la escritura, a conocer a Dios a través de la oración y a empezar a acercarme a Él. Para mí fue una experiencia maravillosa y yo hoy en día doy gracias a Dios que ocurrió de esa manera, porque quizás estaría dependiendo de alguna persona, estaría dependiendo de un sistema o de una congregación o quizás de alguna ideología y no de Dios. Entonces, la puerta está abierta para todo aquel que esté buscando una ayuda inmediata de Dios. No hay intermediarios, no hay intermediarios. Puedes arrodillarte donde estás, orar, pedir perdón, acercarte a Él. Dice la Escritura que nos podemos acercar mientras podamos, nos anima, mejor dicho, acérquense a Dios mientras puedan. Y otras partes dice, acérquense a Él y Él se acercará a vosotros. Entonces, hay una puerta abierta para todo aquel que está en busca de Dios. Eh,
la humildad y la humillación, o sea, en el sentido bueno de la palabra, o sea, humillación en el sentido de rendición, es algo clave para aquellos que están en busca de una vida en Cristo. A las congregaciones sí les pido que no dejen de hacer su tarea, que recuerden el motivo por el cual Jesús constituyó la iglesia. En Mateo, capítulo 5, verso 13 al 16, Jesús nos dice lo siguiente. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para más nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Lo que Jesús nos está diciendo acá es que la sal tiene un uso único, tiene una sola característica que le da el sentido o la razón de ser, y es el sabor. Es eso que hace que sea salada. Dice, pero si ella perdiera esta característica, si perdiera esa esencia, su misión o su propósito no tiene sentido. Si nosotros como iglesia perdiéramos nuestro objetivo, perdiéramos nuestra esencia, y hablo específicamente de aquello a lo que Dios nos ha llamado y de aquello que Dios nos ha delegado, por lo cual también Él levantó la iglesia, entonces definitivamente estamos sin utilidad alguna. Eh, la iglesia fue levantada para llevar a cabo el plan de salvación. Existe la iglesia y todavía estamos sobre esta tierra, es porque Jesús todavía está interesado en salvar personas. Quiere rescatar al perdido. Si nosotros pensamos que o llegáramos a pensar que, que esto no tiene valor o no es el principal propósito de la iglesia, entonces, ¿de qué sirve? Que haya una estructura, que haya actividades, que haya un montón de cosas, si no estamos cumpliendo la función por la cual Jesús nos llamó. Este versículo continúa, este pasaje continúa diciendo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús, por si acaso nosotros no logramos entender lo de la parábola de la sal, Él nos lo pone más claro y dice, bueno, mira, más sencillo es, tú eres la luz. Nadie va a poner una lámpara escondida en un lugar. La lámpara está hecha es para alumbrar y alumbrar a otros. Tu vida, tu misión sobre esta tierra es también alumbrar a otros con la palabra para salvación. Si olvidáramos esto, si olvidáramos esto, estaríamos perdidos. Entonces dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y ellos también glorifiquen a Dios por causa de ustedes, de su testimonio, de su esfuerzo por alcanzar al perdido. Y mucha iglesia hoy en día ha perdido esa esencia. Muchas personas están entretenidas en un montón de cosas y se ha olvidado de las personas que están perdidas. Y hay mucha necesidad en las personas, necesidad de Dios, necesidad de salvación, necesidad de guiatura, pero las muchas ocupaciones han empañado un poco la misión del Señor, la misión que el Señor nos ha entregado. Una de las cosas o de las tantas cosas que toca es que uno llega a una denominación evangélica y dicen, el diablo. Yo no puedo hacer, no, el diablo me hizo pecar.
¿Y por qué pegaste a tu hija? Por el diablo. ¿Y por qué dejaste a tu mujer? Por el diablo. ¿Y por qué mataste? Por el diablo. Bueno, por qué empiezo hablando así? Y cuando las estadísticas nos demuestran que los congregantes no leen las escrituras. Fíjate lo que te estoy diciendo. Le echan la culpa a un ser y el congregante no lee la escritura. Y profundizo con lo que tú dices. Hay responsabilidades que son nuestras, nuestras. Mi vida como cristiano depende de mí. Con la ayuda del Espíritu Santo, sí, pero con la ayuda. Entonces, esta crisis que afrontamos con los congregantes, ojo que no le estoy llamando cristianos, con los congregantes que no leen la escritura, que no tienen una relación, que no asumen su responsabilidad que ellos son. Le pegaste a tu mujer porque tú quisiste, porque eres violento. Engañaste a tu mujer porque te gusta ser fornicario. Y los pastores, échele la pólvora. Sí, fue el diablo. ¿Qué hacer con esta crisis? Porque si Cristo, mediante su palabra, no obra en mí, yo no sé qué hay, hermano, pero personalmente, que Dios me perdone, yo no lo llamaría iglesia. No sé. Entonces, ¿cómo usted ayuda en su arduo trabajo que tienen en este campo? Porque es caótico como no lee la Biblia. Sí, definitivamente una de las cosas que he podido compartir en algún momento, pues quizás con algunos hermanos, es que hay que ir al fundamento principal, la escritura, el fundamento de la fe es Cristo, pero el fundamento de la vida cristiana es la palabra. La mala interpretación a veces de la escritura o eh, el el acoplarla a nuestra forma de vida o nuestra forma de hacer las cosas, es lo que daña muchas veces. El ser humano en veces es astuto para salirse con la suya y a veces eso se revela en la vida cristiana, ¿no? No les gusta hacer cambios en su vida, no les gusta hacer ciertos sacrificios y para no hacerlo, entonces buscan de acoplar o adaptar ciertas cosas a conveniencia. Definitivamente el ir a la raíz, al fundamento, es necesario. Eh, Entender y tener como quien dice el enfoque acerca de lo que dice la Biblia es necesario. Y una de las cosas que poco se enseña, no digo que ninguna lo hace, hay congregaciones que son bien aplicadas en estas cosas, otras no, es que no se le enseña a la Grey el ir a la escritura a buscar orientación, a buscar ayuda para sus problemas cotidianos. eh, el desconocer los principios bíblicos los hace actuar de la misma forma en que actúan en que actúan sin Cristo o actuaban en algún momento sin Cristo. Entonces, el desconocimiento de estos principios hace que la gente siga viviendo de la misma forma antes de conocer a Cristo, pero la única diferencia es que ahora simplemente van a una iglesia, van a una congregación. Entonces es necesario animar a cada creyente a ir a la escritura. Hay problemas familiares, hay problemas de conducta, hay tentaciones. La Biblia tiene información acerca de todas estas cosas. La Biblia tiene orientación para todo este tipo de problemas. Y, y el desconocerlo es lo que nos hace fallar una y otra vez e incluso dejar a la congregación en el mismo hueco por años. Me gustaría que, que nos compartas tu experiencia personal
de cómo en un momento duro de tu vida has salido fortalecido. Y te voy a presentar una experiencia personal para que tú me encuentres. Ejemplo, mi hermano fallece y yo no pude, creo que fracasé en presentarle a Cristo, enseñarle la Biblia, porque mi hermano lo rechazó a Cristo, rechazó a la Escritura. Y cuando él fallece, yo sentí no el dolor de su muerte, sino el dolor de morir sin Cristo. Y estuve pésimamente. Y algo me rescató, pero eso es mi experiencia. Y es un momento que uno se presenta en la azotea y dice, Señor, fracasé, quítame la vida, Señor, porque fui un mal siervo. Me gustaría escuchar una experiencia tuya y cómo saliste fortalecido de ella. Bueno, voy a contar una experiencia similar a la que tuviste. Eh, Mi papá hace muchos años falleció. Yo no estaba no tenía mucho conocimiento en la fe, apenas estaba empezando. Y, y lo poco que sabía se lo comuniqué a él, incluso le comenté algunas historias bíblicas, pero no supe cómo compartir acerca del arrepentimiento y del perdón de los pecados y cosas así. Le hablé acerca del poder de Dios para sanar, le comenté sobre la historia de la mujer del flujo de sangre y a pesar de todo, él se vio bien interesado, ¿no? Él no era creyente. Sin embargo, él fallece y yo tengo la misma sensación de haber fallado. Am, pero más adelante comprendo que mi misión simplemente era hablarle a él. Eh, la obra del arrepentimiento la hace el Espíritu Santo en las personas. Definitivamente yo no era la única persona que le había hablado a él, había muchas personas a lo largo de toda su vida que le habían presentado el Evangelio a él. Yo no había sido el único. Y por otro lado, tampoco era el único responsable de comunicárselo. Fui parte de una cadena de un montón de gente que había compartido el Evangelio con él. Y el entender esto me hizo tener paz, porque yo sabía que mucha gente había compartido acerca de Jesús con él. Y sé que lo poco que le compartí, según lo que yo sabía, que no era mucho, sé que a él le sirvió y sé que Dios hizo la obra en él. Eh, Esto es algo que pocas veces pensamos y a veces creemos que es nuestra absoluta responsabilidad de que si la gente se salva o no. Nosotros tenemos un porcentaje allí y es llevar el Evangelio. Esa es nuestra real responsabilidad, es hablar acerca del Evangelio. La obra de arrepentimiento la hace el Espíritu Santo y la otra parte también queda de la persona que está oyendo, si acepta o no, si quiere o no. Entonces, considerando todos esos puntos, pienso que nosotros debemos enfocarnos más en nuestra tarea de alcanzar o compartir el Evangelio con las personas. De ahí en adelante, no he dejado de hacer mi trabajo de compartir el Evangelio. Luego lo hice con mi mamá, lo he hecho con mis hermanos, lo he hecho con amigos y ya entiendo que la parte que Dios espera que yo haga, que es hablar de Él, la he hecho. Esa, ese, esa experiencia que tuve con mi papá, sí, para mí fue bastante difícil. Para mí fue bastante difícil porque yo me sentía muy culpable por eso. Y oré a él y le pedía que me hiciera entender si lo había hecho bien o mal.
Me sentí muy mal por no haberme preparado lo suficiente como para decirle algo, una oración de fe o un método o alguna cosa, pero definitivamente no es lo que nosotros podamos hacer, lo que realmente va a hacer el cambio en el corazón de las personas. Es el Espíritu Santo quien concede el arrepentimiento. Y, y el entender eso me hizo tener bastante paz. Eh, Saber que mi deber es ir, predicar el Evangelio y discipular, levantar discípulos en otros lugares, me ayudó bastante a asimilar este tipo de cosas. Dentro del caminar cristiano, nosotros tenemos que ser como soldados de Cristo, ¿verdad? O siervos de Cristo. ¿Cómo ve Osmel de hace 20 años y el Osmel versión 2024? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo has evolucionado, hermano? Bueno, diría que con muchas cicatrices, con muchas cicatrices. Definitivamente no queda casi nada de aquel de hace 25 años. El Wow. proceso no ha sido fácil, pero ha sido muy satisfactorio, ha sido provechoso. He pasado por un montón de dificultades, dificultades que han sido superadas gracias a la ayuda del Señor y han sido oportunidades donde he visto a Dios obrar increíblemente en mi vida, eh, en enfermedades, en enfermedades fuertes. En la época de la pandemia estuve a punto de morir de COVID, me vi muy grave, tenía mucho miedo de quedar con daños severos en mis pulmones. Incluso una noche, pues ya estaba muriendo y bueno, la misericordia de Dios me permitió volver y, y le pedí mucho por mi recuperación porque mi cuerpo ya no era el mismo, no podía caminar bien, no podía moverme bien, mis pulmones habían quedado bastante dañados y, y luego ver esa obra de restauración que Dios hizo en mi cuerpo fue increíble, fue un total milagro. Eh, Cada una de esas etapas ha sido una etapa de enseñanza, de aprendizaje, de entender la obra de Dios, de entender la palabra, de descubrir cosas nuevas incluso, descubrir muchas cosas incluso. Han sido como etapas de mucha reflexión, de un estudio personal, de análisis de mi vida y de la necesidad de cambiar cosas en mí. Eh, Desde hace mucho tiempo he tenido esa necesidad de estar en constante análisis acerca de mí, de mi conducta, de mi vida y ver en qué cosas quizás le estoy fallando al Señor o qué cosas puedo mejorar. Este, el orgullo me hizo mucho daño en un tiempo atrás y el endurecerse y el querer decir yo soy así como soy, no, nadie me cambia y todo eso, definitivamente son palabras salidas desde la ignorancia y un corazón pues entenebrecido por la falta de conocimiento. Entonces, el pasar por cada circunstancias de esas difíciles para mí ha sido el mayor punto de aprendizaje, un punto de cambio definitivamente, punto en donde muchas cosas se definen y empiezan a tomar una forma distinta y empiezan a generar cambios. Y de verdad ahorita le agradezco mucho a Dios por cada uno de esos momentos porque si no los hubiese vivido, eh, no hubiese crecido, no hubiese existido un cambio en mí. Y, y de verdad le agradezco bastante a Dios eso.
sin aflicciones no llegamos a adquirir la paciencia que es necesaria para entrar al reino, ¿verdad? Sí, Señor. Una pregunta incómoda. Si alguien, digamos, si tú mismo o alguien desde afuera tiene un sello identificatorio, par de características del Osmer antes, que diga, ¿cómo cambió este chamo? ¿Cómo era el Osmer antes de ser transformado por Cristo? Dos, tres palabritas pequeñas para no haber usado. Me ha pasado, me ha pasado casi que frecuente, porque parece gracioso, pero cuando siempre veo personas que quizás están luchando con las cosas que yo luché en un tiempo, yo digo, wow, pero es que de verdad yo decía, yo tenía el combo completo de todo, yo tenía todos los males encima. Y lo que hago es, bueno, muy humildemente trato de compartir un poco acerca de mi experiencia y de qué forma podría ayudarlo a, a superar eso. Yo desde mi niñez sufrí mucho de ansiedad y depresiones, incluso intentos de suicidio desde muy pequeño. El hogar donde crecí no era no tenía un ambiente muy sano. Entonces, eso me llevó a mí a rechazar mi propia vida. Eh, Crecí con eso. Era algo muy palpable en mi día a día, en mis deseos de quitarme la vida, la constante depresión, problemas de autoestima muy fuertes y el ver cómo Dios me ayudó y me cambió y me ayudó a superar todas estas cosas y me hace llenarme de compasión y de esa necesidad por ayudar a otros. Simplemente comparto algo de mi testimonio. Si en algo les puede ayudar a alguno, les comparto quizás lo que aprendí y de qué forma Dios me ayudó. Fíjate que nunca hubiese imaginado ese Osmel antes, ¿ah? Es decir, si tú me hubieses dicho la pregunta al revés, Richard, adivina cómo era antes, yo, wow, no hubiese atinado, no hubiese atinado por ninguno, porque no te imagino en ese escenario, ¿me entiendes? Porque te veo líder, capaz, liderando, sé que la cosa es brava y para liderar hay que tener mucho temple. Sí, Hay que tener mucho carácter, hay que estar en capacidad de superar los obstáculos, que esto va contrario, totalmente abismal, es el lado opuesto de lo que eras antes. Así, o sea, un cambio, no sé, de 720 grados en tu vida. sí, sí, Sin definitivamente. pastillas, sin doctor, sin psiquiatra. Wow, alabado sea Dios. Yo te digo porque que he visto esto, ¿no? He visto esto acá y no lo entendía, pero cuando muere mi hermano y yo me culpo a mí mismo esto, entiendo lo que va haciendo esta cosa terrible, ¿ah? Wow. Osmel, ¿qué edad tienes hoy? Hoy tengo 45 años. Joven, ah, wow. Te llevo 16 años. Wow. No, todavía estamos bien. Estamos por ahí, todavía para una pichanguita. ¿Cuál es tu versículo favorito? Bueno, definitivamente de la Gran Comisión, Mateo 28:18. Es entender esto y tomármelo en serio, me ha hecho enamorarme más del plan de Dios, e entenderlo mejor, saber mejor mi propósito, mi lugar sobre este mundo y aprovechar el tiempo. Comprender por qué Dios te tiene aquí y para qué, te hace cargarte de energías y seguir, y seguir con esa labor, eh, con,
quizás el deseo de algún día escuchar de tu Señor, buen siervo fiel, entra el gozo de tu Señor. Wow. Fíjate que de ustedes yo aprendí y en todo lo que publico siempre digo id y hacer discípulos. Eso lo aprendí de ustedes y aprendí muchas cosas más de ustedes, ¿no? Y de ahí mismo te agradezco a aprender algo que lo diré con mis propias palabras, ¿no? Eh, no eres la vedette, no eres tú la estrella, sino la estrella es Cristo, ¿no? El que alumbra es Cristo. Y eso creo que no lo había entendido y lo entendí contigo y te agradezco bastante, porque eso hizo que mi carga fuera más fácil de sostenerla. Sí. Antes de terminar, algo que quisieras decir y que no está dentro enmarcado de una pregunta. Bueno, un llamado a todos los creyentes, un llamado a toda la iglesia a tomar firmemente la misión de extender el Evangelio por todo lugar, de hacer discípulos, de llevar el plan de salvación a toda persona, y no solamente de compartirlo de manera verbal, sino con nuestra vida, ser esa luz que todo el mundo vea y diga, hey, Dios existe, Dios está con ellos, como en algún momento lo hicieron con la primera iglesia. Que nuestra vida hable, sea de testimonio, que pueda influenciar en otros y que pueda despertar en otros ese deseo por conocer y seguir a Jesús. Eso es algo que quisiera que todo creyente de verdad pudiera tomar y pudiera incluso compartir. Que podamos cumplir con nuestra misión mientras tengamos vida y tengamos tiempo en esta tierra. Estamos conversando con Osmel, un hombre que está liderando Ningún Lugar Sin Alcanzar acá en Caracas, Venezuela, que está haciendo una labor increíble. Y quiero terminar con esta parte. Respuestas en una sola palabra. Respuestas en una sola palabra. Si tuvieras que elegir entre toda la Biblia un solo amigo fuera de Cristo, ¿a quién elegirías? A un amigo, Sí, a un amigo de la Biblia, un personaje de la Biblia, fuera de Jesucristo. Pablo, Pablista. Ok. Una mujer que admires en la Biblia. una mujer, Débora. Ah, fíjate, increíble. Ahí sí me sorprendiste mucho. Me sorprendiste. Bueno, Dios permita que conversemos en otro momento. Si tuvieras que dar entre toda la Biblia, ¿quién tiene el carácter más fuerte? Mm, para mí, Juan, Juan el apóstol. Wow. ¿A quién llamarías justo? Uno solo. Bueno, entre todos, si pudiera llamarlo justo, sabemos que la Biblia dice que no hay justo ni a uno, pero Dios justificó por la fe a Abraham. Y gracias a esa relación de Abraham con el Señor y esa amistad tan profunda, pues digamos que eso en parte nos ayudó a tener esta oportunidad de conocer a nuestro Señor. Un libro de la Biblia. Uno de los que últimamente he leído, que son bastante poderosos, es la primera carta de Juan. ¿Quién crees tú que fue el héroe máximo en la Biblia? Un héroe en la fe. Un héroe de la fe, Eliseo. De todos los dones, si Dios te abriera un abanico de todos los dones espirituales que hay, ¿cuál pedirías? Pediría, eh,
Sería don de sanidad. Aunque bueno, ya yo lo he visto obrar, incluso a través de mí, a través de mi familia, y definitivamente esto, esto puede cambiar muchas vidas, porque sería Dios sanando y no el hombre sanándose a sí mismo. Si tuvieras a Jesucristo enfrente, si tuvieras a Jesucristo frente a tuyo, ¿qué versículo le dedicaría Osmel Barrios a Jesucristo? Mm, bueno, le dedicaría algunos, algunos salmos. eh, Un solo versículo en el cual resumas. eh, hay un salmo, ya te voy a decir cuál es. Salmo 18. Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía. En él confiaré, mi escudo y la fortaleza de mi salvación, mi alto refugio. 18:2. Salmo 18. Dios mío, castillo mío, tú eres mi refugio, tú eres mi roca, tú eres mi Dios, mi salvación, en ti esperaré. Hermano Osmel, ha sido muy edificante esta entrevista contigo. Me quedo cómo Dios ha cambiado tu vida y que esto sirva de testimonio para todos. Amén. Gracias a ti por la Amén. invitación y de verdad fue bastante gratificante estar compartiendo este momento contigo y con toda la audiencia. Que Dios nos bendiga. Lo Amén. grabas y cuando puedes me lo envías. Listo. Que Dios te bendiga, Osmel. Quedamos Amén, en mi hermano. contacto. Gracias. Gracias. Amén.